Tejiendo Redes por la Infancia en América Latina y el Caribe para platicar con nosotros acerca de pues cómo llegamos a este 30 de abril, las condiciones de los niños en Jalisco y en nuestro país. Juan Martín, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Sonia, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, me gustaría que nos comentara en términos generales cuáles son las condiciones en las que crecen y viven los niños en estos momentos. Sí, hay que tener presente que hoy, 30 de abril, Día de Niñas y Niños, a quienes les mandamos un fuerte abrazo, es un recordatorio, sobre todo para el mundo adulto, que los niños, niñas y adolescentes que están junto a nosotros, 1 de cada 3 habitantes en este país, es decir, todas y todos tenemos interacción con ellas, no solamente son personas a las que tenemos que cuidar, sino sobre todo tenemos que escuchar. Pero, tristemente, cuando vemos un poco el comparativo, y yo invito al público que nos escucha a que recuerde su infancia y mire la infancia que ahora acompaña. Por ejemplo, 8 de cada 10 ya no pueden salir a la calle, no pueden ir a la tienda, no pueden ir a la escuela y a jugar en el espacio público por temas de seguridad. Quienes nacimos el siglo pasado, o de hace unos años, sí podíamos hacerlo, y esto es un indicador de cómo se ha deteriorado la situación de niños y niñas. La condición de pobreza también se ha incrementado, 46% de las familias viven en pobreza, pero cuando desagregamos esa pobreza son sobre todo niños y niñas, especialmente en las comunidades indígenas y fuera de las ciudades. Pero sobre todo quizás uno de los temas más serios que enfrentan en todo el país y particularmente en Jalisco tiene que ver con los crímenes de alto impacto. Se ha incrementado notablemente la desaparición, el homicidio y además el homicidio doloso con arma de fuego, el reclutamiento, que ahora es otro de los temas serios que ha ido creciendo, pero que lamentablemente ha perdido cualquier noción, ni siquiera de explicación, sino sobre todo de cómo es que no estamos haciendo algo para frenar este reclutamiento, sobre todo contra hombres jóvenes. Y por supuesto también hay que destacar, es muy duro, pero el incremento de feminicidios adolescentes, y que por la visión adulta que tenemos, pensando en que todo es una preocupación adulta, no percatamos o no nos ponemos a ver los datos y observar que el 13% de los feminicidios que ocurren en México son niñas. Tenemos un caso muy reciente de alto impacto mediático, la niña María José, víctima de violencia sexual y de feminicidio en Iztacalco, y el mundo adulto y las notas están centradas en el feminicida y han eliminado y borrado a María José, a quien hay que recordar en su memoria, no solamente que se tiene que hacer justicia, sino que no era la única víctima. Y destacaría, Sonia, en este apartado, como lo hemos conversado en otras oportunidades, el tema de la invisibilidad. Niños y niñas están aquí, no son decoración, son personas que tienen derechos propios y plenos, y lo que no hagamos hoy no solamente les afecta en su presente, en su bienestar, sino también cancela su futuro. Juan Martín, a mí me gustaría justamente en el tema de la violencia a la que se enfrentan los niños, ahondar un poquito en esta visión de adulto, en este mundo adultocentrista en el que pues de pronto sí nos olvidamos, no solamente cuando son víctimas directas, como bien menciona, en el caso de feminicidios, en el caso de reclutamiento y obviamente en el caso de homicidios en general, sino incluso cuando son víctimas indirectas, en el caso de feminicidio, porque pierden a la mamá y cuando el papá es el agresor, pues prácticamente al papá al mismo tiempo, ese contacto, o en el caso de las desapariciones, si se está tomando en cuenta la infancia. Efectivamente, mira, tenemos un alto número de niños y niñas en orfandad, en varias variantes, como lo has comentado, orfandad por feminicidio, orfandad por COVID-19. En tenemos una estimación realizada a nivel internacional de 219,000 niños o niñas que perdieron a papá o a mamá. Pero si agregamos en este momento que son familias extensas, donde las abuelas, los abuelos eran cuidadores, podría superar a 319,000 niños y niñas que se quedaron en orfandad por COVID-19. La orfandad comentábamos por feminicidio, hay una cantidad de niños indeterminada en orfandad vinculada a la guerra contra el crimen. Durante estos 16 años ya acumulan pues 780,000 personas
que han sido asesinadas en este marco. Y aunque no podríamos ubicarlos como en orfandad, porque no se puede considerar que las personas estén muertas, sí hay un cálculo de unos 159,000, 160,000 niños y niñas, hijos de personas desaparecidas. Todos estos lo que comparten es la desprotección, el riesgo no solo de la incertidumbre jurídica, y algo tan básico, Sonia, como para poder hacer trámites para los programas sociales, para poderse reescribir, sino también en términos de el cuidado y la protección de afecto, de alimentación, salud, pero sobre todo que están expuestos y expuestas, de acuerdo a la investigación, cuando hay casos de orfandad, con mucha mayor frecuencia se exponen a embarazos tempranos, por supuesto a violencia sexual, uniones tempranas o trabajo infantil. Si no se acompaña a estos hijos e hijas de personas desaparecidas, víctimas de feminicidio y otro tipo de crímenes de alto impacto, son niños y niñas que crecen con un gran dolor, pero además pues con bastante enojo en relación al Estado, que no solamente no los miró, sino que incluso pudo haberlos revictimizado. Claro, pero aún en condiciones podríamos considerar más normales, esta sensación, y regresando a la primera parte que nos compartía Juan Martín acerca de los niños que no pueden salir, que tienen restricciones por razones de seguridad para tener un desarrollo pleno, ¿no? Sí, yo creo que algo que hay que compartirlo al público es que aún con este escenario tan crítico, hay algo que llamamos resiliencia, y es esta capacidad que tenemos los seres humanos, y particularmente niños, niñas y personas jóvenes, de adaptarse, o sea, es decir, de sobrevivir, de poder reír, de poder jugar, de socializar, y obviamente tenemos un rol importante en el mundo adulto, en términos de qué tantas condiciones les podemos mejorar frente a este escenario adverso. Por supuesto que esto que contamos, todo el mundo lo vivimos, lo escuchamos en noticias, pero tenemos la posibilidad, todas y todos en el contexto familiar o comunitario, de crear redes de protección. Y también es muy importante, y creo que esa es la gran oportunidad que tenemos, y el recordatorio hoy 30 de abril, que tenemos que escuchar a niños y niñas. Tienen mucho que decir, pero sobre todo en la participación van a poder desarrollar habilidades sociales para protegerse. También va a ser importante que al escucharles y al involucrarles en las soluciones, seguramente nos vamos a sorprender de todas las cosas que pueden sugerir y hacer para poder tener un mejor momento en este que les tocó, pero al mismo tiempo ser parte de las decisiones del futuro. Claro. Y en temas de acceso a servicios, Juan Martín, ¿cómo estamos? Educación, salud. Pues tenemos un deterioro que se ha ido haciendo gradual y que se profundizó en esta administración. Recordemos particularmente que no es lo mismo vivir en las capitales de nuestro país, donde en general, aún con limitaciones ocasionales, se tienen los servicios. El gran problema que tenemos en este país, por ejemplo, en términos educativos, es que más de la mitad de los niños y niñas van a escuelas multigrado. Es decir, que hay un maestro o una maestra que da a 3 grados escolares, generalmente en escuelas que no tienen condiciones, incluso no tienen agua. Entonces, este tipo de servicios tan básicos como agua, no solamente para las casas, el agua en la llave de tu casa, sino que muchos niños y niñas tienen que hacer largos recorridos para poder trasladar agua potable o incluso no tener disponibilidad de agua. En el mundo rural también, dependiendo de las zonas, pero particularmente en las agroindustriales, donde hay agua para poder pues mantener la cosecha, las frutas, las hortalizas, pero no hay agua para los habitantes de esas comunidades, de esos municipios, agua potable. O si logran obtener algo de agua, pues tristemente está contaminada. Hay diversos estudios que se han estado documentando de cómo la prioridad que se le ha dado a las grandes empresas, a la agroindustria, que es quien de alguna manera se está apropiando de la mayor parte del agua, cuando la devuelve no la están tratando y llega a las comunidades contaminadas. Las principales víctimas son niños y niñas pequeños. Y también hay que destacar en términos de la movilidad. Generalmente en las ciudades suponemos que todo está bien y que incluso aquí en la Ciudad de México, en este nivel de centralismo que tenemos, como ya hay avances en la movilidad, entonces todo está bien, pero no, en la mayor parte del país la movilidad es uno de los grandes temas cotidianos, no solamente en términos de la mala calidad de los servicios de movilidad, transporte, sino sobre todo la falta de seguridad.
no se renuevan los equipos, los conductores o no hay controles, y esto hace que literalmente todos los días largas horas de traslado, pero también riesgos de seguridad, y esto cruza para niños y niñas que van a las escuelas. O sea, no es un tema solo de, como ya no pueden ir caminando, tienen que usar transporte público, pero se incrementan o cambian de alguna forma los riesgos. Entonces tenemos un escenario realmente crítico, y por ello la invitación a que podamos, en este momento que se están dando procesos de discusión, de planes de gobierno, de elecciones, preguntarnos todo el tiempo si esto está involucrando a niños y niñas, si se está considerando su presente y acciones de futuro, o si nuevamente van a quedar invisibles en estos temas de debate nacional. Claro que sí. Juan Martín, muchísimas gracias. La invitación, sin duda, a la sociedad de aprovechar este 30 de abril para hacer esta gran reflexión. Muchas gracias. Buen día. Gracias por la oportunidad. Buen día. Hasta luego.